Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con bucles en C. Nos están pidiendo que construyamos un programa que al recibir como datos dos números enteros positivos, obtenga e imprima todos los números primos gemelos comprendidos entre dichos números. También nos explica que los primos gemelos son una pareja de números primos con una diferencia entre sí de exactamente 2. Como el 3 y el 5, que tanto el 3 como el 5 son números primos, pero también la diferencia entre estos dos números es de 2. Esos serían dos números primos gemelos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pedirle al usuario que me diga los dos números en los que quiere evaluar los números primos gemelos. Entonces, voy a crear dos variables de tipo entero, n1 y n2, y esas son las que van a decir entre cuáles dos números vamos a buscar primos gemelos. Luego tenemos aquí que imprimir un printf y pedirle al usuario que ingrese el primer número entero. Dos puntos, cerramos con un punto y coma y colocamos un scanf en el que vamos a leer una variable de tipo entera. Entonces el símbolo de porcentaje, la letra D y luego con el símbolo de ampersand seleccionamos o decimos que queremos leer la variable n1. Ahora vamos a copiar esto y vamos a pedir el segundo número entero que se va a guardar en la variable n2. Entonces ya tenemos dos números delimitando dónde queremos buscar esos números primos gemelos. Algo que es importante es que estos números no pueden ser iguales, porque si son iguales no voy a encontrar ningún número primo gemelo. Entonces, si n1 es exactamente igual que n2, sencillamente lo que voy a hacer es imprimir un mensaje de error. Voy a decir error, los números ingresados son iguales. Algo así para que se entienda. Y cerramos con un punto y coma. En cualquier otro caso, si no son iguales, ya podemos empezar a hacer la ejecución de nuestro programa con más seguridad. Y quiero que tengamos en cuenta algo. Y es que estos dos números, por la manera en la que vamos a hacer este programa, tienen que estar en orden creciente. Es decir, n1 tiene que ser menor que n2. ¿Qué pasa si n1 es mayor que n2? Pues que complicaría un poco más el programa. Es más fácil cambiar el orden de las variables en caso de que eso pase. Entonces, lo que voy a hacer es que si n1 es mayor que n2, voy a cambiar el orden de esas variables. Entonces, voy a crear una variable auxiliar que va a ser una copia de la variable n1. Y ya que tengo una copia de la variable n1, pues voy a cambiar el valor de n1 al que tenga el valor de n2. Y luego a n2 le coloco el valor de auxiliar. Por ejemplo, si n1 fuera 7 y n2 fuera 3, entonces lo que estoy colocando es que la variable auxiliar valga n1, o sea, valga 7, luego que n1 valga n2, que es 3, y luego que n2 valga lo de auxiliar, que vale 7, entonces 7. Queda n1 valiendo 3, n2 valiendo 7, por ende, siempre queda n1 siendo menor que n2. Y obviamente, si ya lo colocaron en orden creciente, pues no necesitamos ejecutar esta parte del código. Ya más adelante vamos a ver por qué necesito que n1 sea siempre menor que n2. Lo que vamos a hacer a continuación es un ciclo for. Entonces este ciclo for va a tener una variable iteradora que va a ser de tipo entero. La voy a colocar aquí arriba. La voy a llamar i. Y lo que va a hacer el ciclo for es que va a recorrer todos los números entre n1 y entre n2 de manera incremental. Por eso necesito que n1 sea menor, para que vaya subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegue a n2. Entonces, la variable i va a valer n1 al inicio. Y luego voy a decir que quiero llegar hasta que i sea menor o igual a n2, incrementando de a una unidad. De nuevo, si n1 fuera 3 y n2 fuera 7, lo que estoy haciendo es que la variable i al inicio vale 3, luego le incremento una unidad, vale 4, luego 5, 6 y hasta llegar al 7, que es lo que nos dice esta condición, que hasta que sea menor o igual a n2. ¿Eso qué es lo que hace? Que yo le estoy diciendo a mi programa que quiero evaluar todos los números entre n1 y n2. Y ahora tengo que evaluar dos cosas. La primera es que tengo que evaluar si el número es primo, porque si no es primo, pues no me interesa buscar el otro número primo con el que puede ser gemelo. Y ya después de haber encontrado si es un número primo, tengo que evaluar otro número primo y comparar si entre los dos hay una distancia de al menos 2 unidades. Lo que hace este programa un poco complejo, pero así es como se hace. Miren, primero que todo vamos a ver si un número es primo. Esto ya lo hicimos en el video anterior, pero rápidamente les recuerdo. Si por ejemplo quisiéramos evaluar que el número 11 es un número primo, tenemos que tener en cuenta que 11 sobre 1 tiene una división exacta. También 11 sobre 11 es una división exacta. Pero todas las divisiones en el medio, 11 sobre 2, 11 sobre 3, etcétera, hasta llegar a 11 sobre 10,
todas esas divisiones que tenemos en el intermedio no son exactas. Si por ejemplo fuera el número 6, yo hago 6 sobre 2, esta división también es exacta, entonces yo puedo decir con seguridad que el número 6 no es un número primo. Pero volviendo al ejemplo del 11, si yo hago todas las divisiones en el intermedio, del 2 hasta el 10, y ninguna de esas divisiones resulta ser exacta, yo puedo decir con seguridad que el número 11 es un número primo. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Para cualquier número que estemos evaluando entre n1 y n2, es decir, para el número que tenga actualmente la variable i, yo quiero evaluar si todas las divisiones entre el 2 hasta el número anterior que estoy evaluando, si ninguna es exacta. Y si ninguna es exacta, yo puedo decir con toda seguridad que ese número es un número primo. Entonces, voy a crear una variable de tipo entero que se llama creciente y la voy a inicializar en 2. 2 porque es este denominador. Es la primera división que vamos a hacer y se llama creciente, bueno, porque vamos a hacer que esta unidad crezca en cada iteración y ya no valga 2, sino luego 3, 4, 5 hasta llegar al número anterior al que estemos evaluando. Y también voy a crear una variable de tipo entero que se llama es primo y la voy a inicializar en 1. 1 es un valor verdadero, entonces es como que estoy diciendo que cualquier número que esté evaluando inicialmente lo voy a considerar que es un número primo, a menos de que yo encuentre en la ejecución que voy a hacer a continuación que alguna división fue exacta. Si yo llego a encontrar eso, le cambio el estado a 0, es decir, a falso, para recordar que ese número no es primo. Esta es una variable de control para ayudarme a recordar o a verificar cuáles números son primos y cuáles no. Entonces, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a recorrer un bucle while. Este bucle lo que va a hacer es recorrer todas estas divisiones, ¿vale? Desde el 2 hasta el número anterior al que estemos evaluando. Entonces, la primera condición es que yo solamente voy a hacer este bucle si todavía considero que la variable es primo es 1. Más bien, si todavía considero que el número puede ser primo. Entonces, mientras es primo sea igual a 1, yo voy a seguir corriendo este bucle que voy a hacer a continuación. Si descubro en medio del bucle que el número no es primo, pues no tiene sentido seguir evaluando el resto de divisiones. Entonces, por eso tiene que cumplirse que yo todavía crea que ese número es primo. Y además tiene que cumplirse que la variable creciente siempre sea menor que el número que estoy evaluando, que en este caso es el número i. ¿Por qué? Pues porque yo quiero hacer las divisiones del 2, 3, 4 hasta llegar al número 10. No me interesa ya hacer la división entre 11 porque yo sé que esa división es exacta. Entonces tengo que llegar hasta el 10 y así es como controlo, o al número anterior que esté evaluando, y así es como controlo llegar hasta ese número nada más. Siempre voy a hacer las divisiones mientras que creciente sea menor al número que estoy evaluando. Corremos aquí con unos corchetes y aquí vamos a escribir lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es comprobar si la división que ya les expliqué es exacta o no. Entonces, ¿qué estoy dividiendo? Estoy dividiendo el número que está en la variable i y le quiero encontrar el módulo cuando lo divida entre la variable creciente. Recuerden que el módulo me da el residuo de la división y si el residuo es exactamente igual a 0, eso significa que la división fue exacta. Ahora, si tenemos una división exacta, podemos decir con toda seguridad que el número que estoy evaluando no es un número primo, porque en alguna de esas divisiones se encontró que fue exacta. Entonces, la variable es primo, aquí la voy a cambiar a 0, que es como un valor falso. Entonces ya no se va a ejecutar más el bucle y de hecho no va a pasar nada más con ese número porque no es un número primo, no nos interesa. Pero si llega a pasar el otro caso en el que no fue una división exacta, yo lo que voy a hacer es incrementar la variable creciente en una unidad para que al principio cuando vale 2 y termine la ejecución crezca y ahora se vuelva 3. Entonces se haga la división entre el número que estoy evaluando y 3 y se haga la misma comprobación. Luego entre 4, 5, así hasta llegar al número 10. Si llega a pasar que se termina el bucle while, una de las razones por las que se puede acabar es porque la variable creciente ya es igual o mayor a i, es decir, ya llegó aquí al final. Si se llega a acabar el bucle while y yo aquí hago una comprobación y pregunto si la variable es primo es exactamente igual a 1, pues estoy preguntando si el número nunca fue declarado como un número no primo, si el número pasó todas las ejecuciones del bucle while y todavía seguía cumpliendo la condición de que era primo. En ese caso, yo puedo asegurarme de que este número es primo y aquí tengo que empezar ya la ejecución de los números primos gemelos. Es decir, aquí acaba el programa para identificar si un número es primo. Aquí, por ejemplo, yo puedo imprimir por pantalla, es primo.
y ya, identificamos que el número es primo, pero eso no es lo que nos están pidiendo. Empecemos ahora con la ejecución de los números primos gemelos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a declarar unas variables aquí afuera del ciclo for, de hecho déjenme colocarlas aquí arriba. Una variable de tipo entero, una se va a llamar A y va a ser exactamente igual a 0 y otra se va a llamar B. Ya les explico para qué funcionan. Solo tengan en cuenta que acabo de crear una variable inicializada en 0 y que otra es B. Entonces, estoy evaluando los números, por ejemplo, hagamos el ejemplo de que estoy evaluando los números entre el 2 y el 100. ¿Listo? Entonces, el 2 va a ser el primero que voy a evaluar. Voy a hacer va a pasar por este ciclo while, aunque en realidad no va a pasar porque creciente no es menor que ese número que estoy evaluando, que es el 2, entonces ni siquiera va a pasar por acá y va a quedarse como un número primo. Esa es la forma más fácil de identificar el primer número, que es el 2, ni siquiera pasa por acá. Entonces ya es un número primo. Yo lo que voy a hacer es también verificar que la variable a sea exactamente igual a 0. ¿Qué es lo que estoy verificando cuando pregunto si la variable a es igual a 0? Que todavía tenga el estado inicial la variable a, es decir, que yo no haya encontrado ningún número primo antes. Eso es básicamente lo que estoy preguntando. Que el número que acabo de encontrar sea primo y que además todavía valga 0 la variable a. En el caso en el que esto pase, pues yo a la variable a le voy a colocar el número que acabo de encontrar. Por ejemplo, este fue el número 2 en mi ejemplo. Entonces A ahora vale 2, ya es un número diferente a 0, ahora vale 2, que es el primer número primo que encontramos. Seguimos, lo que va a pasar con el ciclo for es que ya no va a valer 2, sino que se va a incrementar una unidad, así que va a valer 3. Y se va a hacer la división. Como es primo y creciente, que es 2, es menor que 3, entonces se va a ejecutar. Como la división no es exacta, va a incrementarse la variable creciente, y como la variable creciente ahora es 3, ya no se va a cumplir esta ejecución y la variable es primo siguió valiendo 1. Entonces, va a pasar por acá y va a preguntar, ¿es primo vale 1? Sí, el número 3 resultó ser primo, pero ¿la variable a es igual a 0? No, porque la variable a ya vale 2. Entonces voy a colocar aquí un else de qué es lo que pasa si la variable a ya no vale 0. Eso significa que encontramos otro número primo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es realmente una condición else if que verifique dos cosas. Primero, que el valor que me está llegando de es primo siga siendo 1. Necesito verificar esto para los números primos nada más. Y que además a sea diferente de 0. ¿Listo? Eso es lo que quiero. Que sea primo y que sea diferente de 0. Y en el caso de que pase eso, ahora le voy a dar ese valor a la variable b. Recuerden que la variable b ni siquiera la inicialicé. No la necesito inicializar, solamente le voy a asignar el valor de i, que en este caso es el número 3. Recordemos eso. Y ahora ya tengo dos números primos. Tengo el número primo a, que es 2, y el número primo b, que es 3. Lo que voy a hacer es verificar si son primos gemelos. Entonces, si b menos a, es decir, 3 menos 2, es exactamente igual a 2, yo voy a imprimir que esos dos números son primos gemelos. Entonces voy a imprimir por pantalla printf, un salto de línea, la primera variable que es de tipo entero, entonces usamos el símbolo de porcentaje y la letra D. Y otra vez, el símbolo de porcentaje y la letra D son primos gemelos. Cerramos con un punto, colocamos una coma y quiero imprimir la variable A y la variable B, que son los dos números primos que encontramos. Obviamente, en el caso en el que estoy haciendo del 3 y el 2, cuando haga 3 menos 2, esto es 1. Es decir, no me va a imprimir esto porque no cumple la condición. Es decir, tiene todo el sentido. El 3 y el 2, o más bien el 2 y el 3, no son números primos gemelos. ¿Qué pasa si no son números primos gemelos? Que debajo de que no se va a hacer este if, pero sí vamos a hacer algo muy importante. Y es que a la variable a le vamos a asignar el valor de i, que en este caso también es el número 3. Entonces ahora a ya no vale 2, sino que vale 3, recordémoslo. Todas en este momento valen 3, la a y la b. ¿Qué va a pasar? Que se va a volver a ejecutar el ciclo for, se incrementa en una unidad, va a evaluar el número 4. 4 sobre 2, que es el valor decreciente, es exacta, entonces es primo va a ser 0. Y por ende ya se termina de ejecutar. Y como es 0, ninguna de estas condiciones se va a ejecutar. No nos preocupemos por el número 4, pero va a volver a ejecutarse el programa con el número 5. Entonces 5 sobre 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4. Pasó todas las divisiones y ninguna fue exacta. Entonces el valor de es primo sigue siendo 1 y va a ejecutar esta primera condición o a preguntarse si esta condición es válida. ¿Es primo es igual a 1?
Sí, porque el número 5 resultó ser un número primo, pero A no es igual a 0, porque recordemos que A en este momento vale 3. Entonces se va a pasar a esta ejecución. ¿Es primo? Sí. ¿Y A es diferente de 0? También, porque A es 3. Entonces a B le va a dar el valor de 5. Ahora va a ser la resta. 5 menos 3 es exactamente igual a 2. Sí. 5 menos 3 es exactamente igual a 2, por lo que va a imprimir que estos números son primos gemelos y va a cambiar el valor de A al valor de I, es decir, al 5. Ahora, la variable A va a valer 5 y vamos a encontrar el siguiente número primo, que es el número 7, va a cambiar acá, 7 menos 5, va a imprimir que son gemelos, y así lo va a hacer con todos los números de aquí hasta que termine con el último número que el usuario pidió. Entonces, vamos a hacer la ejecución de este programa para ver cómo funciona. Y vamos a hacerlo con el mismo ejemplo. Los números entre el 1 y el 100. 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13. Aquí tenemos una serie de todos los números primos gemelos que hay entre el 1 y el 100. Recuerden que este código se los dejo disponible para su descarga en programaresuelto.com y que si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción de este video y en los comentarios también. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.